Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Vamos a ver lo que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia por medio de este Evangelio. Comenzamos en el versículo 34. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Es muy cortita. Y comencemos por separar los protagonistas de esta historia. Están por un lado los saduceos, por otro lado los fariseos, que le preguntan a Jesús. Son tres las partes en esta historia. A los saduceos Jesús les había hablado acerca de la resurrección, y como estos no creían en la resurrección, tampoco creían en el concepto de alma, espíritu, ni creían en ángeles, Jesús les había dejado callados, como dice el primer versículo que hemos leído. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo. Y la segunda parte en esta historia son los fariseos. Los fariseos, un grupo igual que los saduceos, pero los fariseos, estos sí tenían ese concepto, estos sí creían en la resurrección, lo mismo que tenían el concepto alma, espíritu, y también creían en los ángeles. Pero eran grupos rivales. Se unían en la cuestión de atacar a Jesús, hacerle caer en una trampa, buscar una razón para acusarle. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Es la pregunta que hicieron los fariseos. ¿Por qué esta pregunta? Recordemos que los judíos tenían más de 600 preceptos. No eran solamente 10, la ley de Moisés, sino que con el tiempo fueron acumulando tantas cosas más, tantos preceptos, que era imposible cargarlos. De hecho, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 11, versículo 46, por ahí, acerca de estos maestros de la ley. Y él dijo: ay también de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Estos eran los maestros de la ley, puesto que conocían las escrituras, conocían toda la ley, y de alguna forma estaban de acuerdo en todos estos preceptos, como repito, más de 600 preceptos, aunque había algunos que ya los habían reducido a un poco más de la mitad, como a 250, por decirlo así. Pero aún así eran muchísimos los preceptos que se tenían que guardar, como bien sabemos. Esa es la razón de esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? A lo que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos, pero con esta importancia. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando recordamos los preceptos de nuestra Santa Madre Iglesia, el primer precepto, el primer mandamiento de nuestra Santa Madre Iglesia, ¿cuál es? Precisamente es este: escuchar misa entera los domingos y fiestas de guardar. Y con este precepto, con este mandamiento, la Iglesia, que es nuestra Madre, nos está recordando el primer mandamiento de la ley de Dios, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Bueno, el segundo, como bien sabemos, el segundo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Días atrás hablábamos acerca de aquel joven que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? A lo que Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Y le enumeró 6 en esa ocasión, como bien dijimos. Y el último de los que Jesús enumeró era amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque este mandamiento resume todos, como dice hoy aquí, la ley y los profetas, a excepción de los primeros 3 mandamientos que tienen que ver con Dios. Como bien dijimos, el primero, amar al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Guardar la fiesta guardar el día de precepto y también no tomar el nombre de Dios en vano. Pero ahora Jesús resume estos 10 mandamientos en estos 2 y termina diciendo en el versículo 40, de estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios a mí? Dijo Jesús en la palabra de Dios también, todo lo que hagáis a uno de estos, lo que hagáis o dejéis de hacer, o dejes de hacer a uno de estos, a mí me lo hacéis. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, el Hijo de Dios, Dios y hombre verdadero. Entonces, este es mi prójimo. En mi prójimo, lo que yo haga o deje de hacer con mi prójimo es al mismo Cristo, al mismo Dios, Hijo de Dios, al mismo Dios, a quien lo hago o dejo de hacer. Por eso la razón de este segundo mandamiento, donde, repito, se resumen todos los demás mandamientos a excepción de los 3 primeros. ¿Qué me toca entonces más que decir, más que alabar al Señor en esta sabiduría, en este amor, en este conocimiento, y que ya no me deja fijarme ni siquiera en los 10 mandamientos, que si podemos decir que son demasiados y que son muy difíciles de llevar? Jesús solamente lo resume en 2. Y mirando solamente estos 2 mandamientos, podemos pensar si es más fácil cargarlos o no. Ya que los maestros de la ley, como bien dijimos hace un momento, acumulaban cargas al pueblo, de la cual no movían siquiera ellos el dedo meñique. Jesús solamente nos pone 2. Y no son cargas, porque Él mismo nos dice en su palabra, mi yugo es suave y mi carga ligera. Y todos sabemos que en nuestro Señor Jesucristo lo podemos hacer todo. Él mismo lo dice, sin mí no podéis hacer nada. Entonces de Jesús nos viene la gracia, nos viene la fuerza por el Espíritu Santo para poder guardar estos mandamientos, estos 2 mandamientos que hoy nos presenta y nos propone nuestra Santa Madre Iglesia por medio de su Evangelio. Si te ha gustado esto que hemos compartido el día de hoy, te invito a que le des like en este sitio de YouTube, Laicos Misioneros Javier Ochoa, y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.